Got it. Yo nunca supe si vivo en el taller o si el taller está en mi casa. Habrán visto que hay un montón de avioncitos por ahí, son mi hobby. El pequeño mundo. No puedo tener las manos quietas. O sea, por ejemplo, cuando me pongo a hablar por teléfono, agarro un pedazo de papel y hago origami, ¿eh? Ahora estoy con los Velociraptors. Desde chiquito jugaba, ¿verdad? O sea, usaba la plastilina. Recuerdo todavía la primera caja de plastilina que me regalaron, y la primera cosa que hice fue una scooter azul con un señor negro encima, ¿eh? Para mí fue un choque, pues me di cuenta que eso que yo hacía para jugar podía hacer otra cosa. Mayormente trabajo en lo que se llama fundición a la cera perdida, una técnica que la desarrollaban los griegos unos 500 años antes de Cristo y que tuvo muy pocas modificaciones de aquella época hasta ahora. Hola, mi nombre es Gustavo Beckelman, me dedico a la escultura, formalmente estudié arquitectura y van a ver que tengo algunos hobbies también a medida que vayan mirando esto. Todo el trabajo comienza acá. Hay una estructura de metal. Ese molde se forra con arcilla de la que usan los alfareros. Una vez que está listo eso, se saca un molde de yeso. Este, por ejemplo, corresponde a un hombro de la figura, que estaba en barro. Entonces, con este molde, la figura se copia en cera. Esto que se ve acá es como un embudo. El metal va a penetrar a través de estos canales que están acá. El metal va a correr por toda la pieza. Y acá vamos a poner un canal especial que se llama drenaje, que es por donde se derrama la cera cuando entra al horno. Todo lo que uno ve que es cera ahora se va a convertir en hueco, en vacío, ¿ves? Dentro de estos cilindros ponemos las partes de cera que habíamos visto con los canales. Como podrán ver, llevan un refuerzo de alambre de gallinero que lo que hace es contener la presión que hará el bronce al ingresar a altísima temperatura. Esa cera va a ir rodeada completamente por dentro y por fuera con material refractario, que en este caso es yeso y arena. Y las chapas sirven de encofrado, como los encofrados del hormigón. Ese molde macizo va al horno. Entonces, una vez que está listo, se ponen en un arenero que hay ahí. Eventualmente la arena le ataja al bronce fundido, entonces se puede llenar el molde a tope con confianza. Mi tema principal es la figura humana. Es una interpretación mía del estado del ser humano en este momento, que no está del todo bien, ¿verdad? Dentro de 10 millones de años, ¿cuál va a ser el único rastro de la vida, del paso del hombre por la Tierra? Los artefactos y esculturas hechas con bronce que no hayan sido destruidas en un terremoto o en un volcán. El bronce es prácticamente eterno. En términos humanos, 10 millones de años es la eternidad, ¿verdad? Yo considero que mi primera muestra en realidad es la primera individual que tuve en mayo del 90, en el paraguayo alemán. Hoy en día creo que el Borigori. Aparte de Paraguay, te podría decir que una de mis ciudades favoritas en el mundo es Venecia. Yes, o Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd. O sea, me gusta mucho el rock sinfónico, Jethro Tull. Para mí la mejor obra que tengo es la que está todavía en mi cabeza, porque es la que todavía plantea desafíos. A todas las otras siempre cuando ya están listas le veo defectos, le veo hubiese hecho esto así, hubiese hecho esto de la otra manera. Entonces la que más me divierte es la que está en mi cabeza todavía, en mi imaginación. Eu vim da Bahia.